Yo pensé que la suerte me había cambiado la vida, me gané la lotería. Ese día todo era fiesta, abrazos, lágrimas de emoción, entrevistas en televisión. Todos me felicitaban, todos decían que ahora éramos millonarios. Pero detrás de esas sonrisas había algo que yo no alcanzaba a ver, una mirada distinta, una ambición que pronto se convertiría en traición. Porque mientras yo pensaba en cómo invertir el dinero, él ya pensaba en cómo quitármelo. Suscríbete, es gratuito. Si tienes una historia real y la quieres compartir, escribe a historietasdolorosas@gmail.com. Es importante que te suscribas, no cuesta nada y aportas mucho al canal. Ese día todo parecía perfecto. La gente me felicitaba, las cámaras me enfocaban, y yo pensaba que por fin la vida me estaba recompensando. Mi esposo estaba a mi lado, sonriendo, llorando de emoción, diciendo que éramos millonarios. Pero había algo extraño en su mirada, no era alegría, era ambición. En la entrevista apenas me dejaron hablar. Él se adelantaba, respondía por mí, levantaba el boleto como si fuera suyo. Yo lo notaba nervioso, ansioso, demasiado interesado en tenerlo en sus manos. Y mientras todos celebraban, yo empezaba a sentir que algo no estaba bien. Después de la transmisión, lo vi acercarse a una mujer del público. Una sonrisa cómplice, un gesto que me dejó helada. ¿La conoces?, le pregunté. No, solo fui amable, me respondió. Pero esa respuesta no me convenció. Esa mirada, esa risita, no eran casualidad. Esa misma noche ocurrió lo inesperado. Al encender el carro, casi me arrasa. Los frenos no sirven, dijo. Pero el carro era nuevo. ¿Cómo era posible? Yo estaba confundida, asustada, y él insistía en que no pasaba nada. Me pidió que me calmara, que no exagerara, pero yo no podía dejar de pensar que algo estaba mal. Los días siguientes fueron igual de extraños. Él insistía en que celebráramos con vino, en que brindáramos por nuestro futuro. Solo una copa, decía. Pero su insistencia era demasiado. Yo apenas podía disfrutar el premio, porque cada gesto suyo me parecía sospechoso. Y mientras todos me felicitaban por ser la nueva millonaria, yo estaba rodeada de señales que no entendía. Accidentes, sonrisas cómplices, insistencias extrañas. Lo que yo no sabía en ese momento, es que ese accidente no fue casualidad. Era el comienzo de un plan. Un plan que buscaba quedarse con todo lo que yo había ganado. Yo apenas empezaba a descubrirlo. Los días siguientes se volvieron cada vez más extraños. Yo quería disfrutar mi premio, pensar en viajes, en proyectos, en cómo invertir el dinero. Pero él parecía tener otra prioridad, controlar cada movimiento, cada decisión, cada paso que yo daba. Me insistía en que no hablara con nadie sobre el dinero, que no confiara en nadie más que en él. Y aunque al principio lo tomé como protección, pronto entendí que era control. Una noche, mientras preparaba la cena, lo escuché hablar en voz baja por teléfono. No eran palabras claras, pero sí frases cortas que me helaron la sangre. Esta vez no puede fallar, ella no sospecha nada, el dinero será nuestro. Cuando entré a la sala, colgó de inmediato y me sonrió como si nada. Yo traté de convencerme de que estaba exagerando, pero dentro de mí ya había una alarma encendida. Al día siguiente, me insistió en que brindáramos. Solo una copa de vino, amor, para celebrar, me dijo. Pero su mirada no era la de alguien que quería festejar. Era la de alguien que esperaba que yo bajara la guardia. Y aunque intenté negarme, su insistencia fue tan fuerte que terminé aceptando. Apenas probé un sorbo, sentí un sabor extraño, metálico, amargo. Lo dejé sobre la mesa y fingí que estaba cansada. Él me miró con frustración, como si algo no hubiera salido como esperaba. Ese mismo fin de semana, desapareció por varias horas.
Me dijo que había ido a comprar boletos de lotería, que quería seguir probando suerte. Pero cuando revisé su chaqueta, encontré una nota doblada. Hoy en la bodega, solo tú. No falles. No era su letra, era de alguien más. Y en ese momento entendí que no estaba solo en todo esto. Había alguien más involucrado. La tensión crecía. Yo ya no podía dormir tranquila. Cada gesto suyo me parecía una amenaza, cada palabra un disfraz. Y mientras él me abrazaba diciendo que me amaba, yo sentía que ese abrazo era una trampa. Lo que yo no sabía todavía, era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Porque lo que había comenzado como un accidente y una copa de vino, pronto se convertiría en algo mucho más oscuro. Ese día decidí seguirlo. No le dije nada, solo lo observé salir con prisa, como si tuviera algo urgente que hacer. Caminaba rápido, nervioso, mirando hacia todos lados. Lo seguí a distancia hasta que entró a una bodega vieja, de esas que parecen abandonadas. Me escondí detrás de un muro y ahí lo vi, no estaba solo. Una mujer lo esperaba. Se saludaron como si se conocieran de toda la vida, con confianza, con complicidad. Yo escuchaba lo que podía, y lo que oí me dejó helada. Hablaban de mí, de cómo nada les había funcionado todavía, de que tenían que ser más pacientes, de que el dinero estaba demasiado cerca como para rendirse. En ese momento entendí que no eran simples sospechas. Era real. Él tenía una amante y juntos estaban planeando cómo quedarse con todo lo que yo había ganado. No era solo traición, era un plan para sacarme del camino. Me quedé ahí, temblando, sin saber qué hacer. No podía entrar, no podía enfrentarlos, pero tampoco podía quedarme callada. Regresé a casa con la cabeza llena de preguntas. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Qué más iban a intentar? Esa noche, cuando volvió, me abrazó como si nada. Me dijo que me amaba, que todo lo hacía por nuestro futuro. Yo lo miraba y pensaba en lo que había escuchado horas antes. No era amor, era mentira. Y mientras él dormía, yo empecé a pensar en cómo protegerme, en cómo guardar pruebas, en cómo dejar rastros por si algo me pasaba. Lo que yo no sabía todavía, es que ellos ya habían decidido cuál sería su siguiente movimiento. Y esa decisión iba a cambiarlo todo. La tensión ya era insoportable. Yo vivía con miedo, con la sensación de que cualquier día podía ser el último. Y entonces ocurrió lo que más temía. Desaparecí de mi propia casa. No fue un accidente, no fue casualidad. Fue parte del plan que ellos habían armado. Los vecinos escucharon gritos y llamaron a la policía. Cuando llegaron, encontraron todo revuelto, pero nada robado. Mis cosas de valor seguían ahí, mi teléfono estaba tirado en el suelo. Era evidente que no se trataba de un robo, era algo personal. Y él, mi esposo, fingía sorpresa. Decía que no sabía nada, que estaba tan confundido como todos. Mientras los oficiales revisaban, él insistía en que seguramente alguien se había aprovechado de que salimos en televisión, que todo era por el dinero de la lotería. Pero yo sabía la verdad, no era un desconocido, era él. Y no estaba solo. Los días siguientes fueron un infierno. La policía lo interrogaba, los vecinos daban declaraciones, y él seguía actuando como víctima. Pero yo ya tenía pruebas guardadas, grabaciones, notas, mensajes. Todo lo que había visto y escuchado. Y cuando llegó el momento, lo enfrenté. ¿Qué hiciste conmigo?, le pregunté. ¿Dónde está tu lealtad? Él trató de negarlo, de culpar a otros, de decir que todo era un malentendido. Pero ya no podía ocultar lo evidente. Su amante había sido vista entrando a la casa. Los oficiales tenían rastros de lo que habían intentado hacer conmigo. Ese fue el punto de quiebre. Ya no había forma de seguir fingiendo.
La traición estaba descubierta, el plan estaba expuesto. Y lo que comenzó como un premio de lotería, terminó siendo la prueba más dolorosa de mi vida. Lo que yo no sabía todavía, es que la historia aún no estaba cerrada. Porque la justicia apenas estaba empezando a actuar, y la venganza que yo había guardado en silencio, estaba a punto de salir a la luz. El momento de la verdad llegó más rápido de lo que imaginaba. La policía ya tenía sospechas, los vecinos habían dado declaraciones, y yo sabía que era cuestión de tiempo para que todo saliera a la luz. Decidí enfrentar a mi esposo directamente, sin rodeos. Lo miré a los ojos y le pregunté, ¿qué hiciste conmigo? ¿Dónde está tu lealtad? Su reacción fue inmediata, negó todo, me acusó de exagerar, incluso intentó culpar a desconocidos. Pero yo ya no era la misma. Tenía pruebas, tenía grabaciones, tenía notas que lo delataban. Cuando los oficiales regresaron a la casa, yo les mostré lo que había guardado. Conversaciones en las que hablaba de mí como si fuera un estorbo, mensajes con su amante planeando cada detalle, incluso la botella de vino que había intentado que yo bebiera. Los agentes lo escuchaban y él trataba de defenderse, pero cada palabra lo hundía más. Ella está mintiendo, todo esto es un invento, repetía una y otra vez. Pero la evidencia estaba ahí, frente a todos. Su amante también fue descubierta. Los vecinos la habían visto entrar y salir de la casa en varias ocasiones, y la policía ya tenía su nombre. Cuando la confrontaron, intentó escapar, pero no pudo. La detuvieron y todo se volvió aún más claro, no era solo una sospecha, era un plan armado entre los dos. La tensión en la sala era insoportable. Él me gritaba que lo estaba traicionando, que yo era la culpable de todo, que estaba arruinando su vida. Yo lo miraba y pensaba en todo lo que había pasado, los accidentes, las mentiras, las noches de miedo. No era yo quien lo estaba destruyendo, era él mismo con su ambición y su traición. Ese fue el punto de quiebre. Ya no había forma de seguir ocultando nada. La policía lo esposó frente a mí, y mientras lo sacaban de la casa, me lanzó una mirada llena de odio. «Me las vas a pagar», me dijo. Pero ya no tenía poder sobre mí. Su amante también fue llevada, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Lo que comenzó como un premio de lotería terminó convertido en una pesadilla. Pero en ese instante, al verlo detenido, entendí que la verdad siempre sale a la luz. Y aunque la historia aún no estaba cerrada, porque faltaba enfrentar todo lo que venía con la justicia, yo ya había ganado la batalla más importante, demostrar quién era realmente el hombre con el que había compartido mi vida. Cuando todo salió a la luz, la historia tomó un giro que nadie esperaba. La policía no solo encontró pruebas en mi casa, también descubrió movimientos extraños en sus cuentas bancarias, transferencias ocultas, gastos que no coincidían con lo que él decía. Eso confirmaba que no era un error ni un malentendido, era un plan calculado. Su amante, por su parte, había dejado mensajes en su teléfono que hablaban de la oportunidad perfecta y de cómo el dinero pronto sería nuestro. Ya no había espacio para dudas. Lo más duro fue enfrentar la realidad de que la persona con la que compartí mi vida había estado planeando mi final. No era solo la traición de una infidelidad, era la ambición de quedarse con todo lo que yo había ganado. Y mientras él gritaba que yo lo estaba destruyendo, la verdad era que se había destruido solo. La justicia actuó rápido. Ambos fueron detenidos y llevados a declarar. Los oficiales me explicaron que el intento de accidente con el carro y la copa de vino no eran casualidad, que todo estaba conectado. Eso me dio la certeza de que no estaba loca, de que mis sospechas tenían fundamento. Lo que comenzó como un premio de lotería terminó siendo la prueba más dolorosa de mi vida, pero también la más clara. Nunca conoces del todo a alguien hasta que el dinero entra en juego. Hoy puedo decir que sobreviví a la traición más grande. Perdí la confianza, sí, pero gané algo más importante, la verdad. Y aunque el dinero nunca fue lo que me movió,
Ahora sé que la verdadera riqueza está en descubrir quién realmente está a tu lado. Suscríbete al canal, es gratuito. Si quieres compartir tu historia, escríbenos a historietasdolorosas@gmail.com. Comenta en los videos, tu apoyo hace crecer este espacio. Gracias.